Estando Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Por eso amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a los demás como a ti mismo. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Los mandamientos son el principio, el fundamento, la gracia y el camino correcto para vivir según la ley de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 29 de marzo, año 2019. ¿Cómo logró Dios unificar el pensamiento de una sociedad para que camine según la ley y según el Espíritu de Dios? Una manera genial es organizar unos mandatos, unas reglas de juego que organicen los pensamientos de tal manera que se cumpla en una relación con Dios y en una relación con las demás personas. Pensar en los deseos de Dios y tener en cuenta a los demás. Los mandamientos planteados en la Santa Biblia, de acuerdo al libro del Éxodo, en ese capítulo 20, va a inquietar el pensamiento del mundo judío. Algún escriba le pregunta al maestro cuál es el principal mandamiento. Y el maestro, de una manera muy inteligente, sintetiza los mandatos de Dios en Dios mismo y en los demás. Los primeros 3 mandatos cubren a Dios y los otros 7 cubren a las demás personas. ¿Cómo entender los mandamientos como reglas de vida, normas de comportamiento, tener en cuenta a las demás personas, caminar siempre seguro, tener un pensamiento de esos bien sabios, inteligentes y muy prácticos para la vida cristiana de cada persona? Los mandamientos indican como la tarea, el límite de la vida de cada persona, el límite como más allá del cual cada persona se puede destruir o destruye a los demás. ¿Cómo se puede destruir cada persona cuando no tiene en cuenta a Dios? ¿Y cómo destruye a los demás esa misma persona cuando no respeta las reglas de juego que ha propuesto Dios para una vida sana y una vida agradable al Señor? Los mandamientos tienen un condicionamiento que se debe cumplir, y el condicionamiento es con la mente, con el corazón, con el alma, con el espíritu, con todas las fuerzas. Ese es el condicionamiento. Mandato significa una orden, significa la propuesta de Dios que debe ser escuchada y debe ser obedecida. Y eso es lo que señalan los mandamientos. Los mandamientos indican la perfección de cada persona. Cuando se suscribe a cada uno de los mandamientos y entiende a los demás como criaturas de Dios, todos los mandamientos siempre llevan a una vida sana y a una vida controlada según la mente, según la conciencia, la orientación del pensamiento humano. También todas las perversidades del pensamiento humano salen de dentro y contaminan a la persona, dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 7. ¿Cómo entender la propuesta de los mandamientos sanos que le hacen tanta falta a una sociedad y entenderlos como el pensamiento seguro e ideal
para poder sentir la seguridad de que se está haciendo lo correcto, se está viviendo según lo correcto y no hay más seguridad por encima de los mandamientos, porque está Dios y está el ser humano. Por encima está Dios. Cuando una persona verdaderamente cree en Dios, hace la voluntad de Dios y los mandamientos van a regular ese pensamiento y van a llevar a la persona siempre a hacer el bien y evitar el mal, a tomar conciencia de la importancia que tiene la voz de Dios para la vida humana. El Papa Francisco plantea el tema de los mandamientos, el itinerario sobre los 10 mandamientos, y dedicó una buena serie de catequesis acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Y en una de esas catequesis el Papa invitaba a la obediencia a los mandamientos, como cuando se es obediente a los mandamientos de la ley de Dios, se evita cantidad de acciones que perjudican el pensamiento, la moral, la ética, el comportamiento social que no es agradable a Dios y no es útil para los demás. Dios, decía el Papa, nos rescata de todas esas idolatrías que tienen tanto poder sobre los seres humanos que lastiman la misma vida humana. El mayor y el primer mandamiento está centrado en el amor, y la persona que ama siempre se dedica a hacer el bien, a ser transparente, a ser honesta y a ser correcta. Es la mejor definición del amor planteada en los mandamientos. Amar es el principio fundamental del camino cristiano.